Bueno, ahora vamos a continuar desarrollando 5 ejercicios adicionales en la cual vamos a ver ahora el primero de ellos. Nos menciona, muestra los empleados que hayan colocado más de 15 pedidos. Entonces por acá ya los ejercicios van tomando un rumbo diferente, porque ya nos están unas preguntas un poquito más estructuradas o algunos cálculos adicionales que tenemos que realizar. Entonces para ello tenemos que basarnos en nuestra tabla de orders. Entonces vamos por acá, decimos lo siguiente, ¿no? Select asterisco from orders, ¿no? De nuestra tabla de órdenes. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque me están pidiendo por acá que muestre qué empleados son. No, acá no me están mencionando, por ejemplo, que me traiga el nombre de los empleados, por ejemplo, ¿no? O que me traiga de qué país viene, de qué ciudad, dónde vive, etcétera. No me están pidiendo eso. Solamente me está pidiendo los empleados que hayan colocado más de 15 pedidos. Que podría ser básicamente quiénes son, ¿no? O sea, por su código podría identificarlo. Entonces basamos en lo siguiente. Para hacerlo más sencillo, vamos a traernos por acá de la tabla de orders el employee ID. Así que por acá decimos lo siguiente, ¿no? El employee ID de la tabla de órdenes, ¿no? De esta manera, acá están todos. Miren, por acá está repetido, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque recuerden que lo que estamos haciendo por acá es hacer un llamado al employee ID de la tabla de órdenes, pero no le estamos diciendo que me quede con los datos únicos. No, es más, acá estamos diciendo que primeramente me cuente, ¿no? Cada empleado en base a su orden y solamente me muestre los que tienen más de 15. Entonces vamos a hacer por acá una pequeña agrupación con un pequeño conteo, ¿no? Entonces por acá digo lo siguiente. Quiero hacer una función de count basada en la columna de order ID, ¿no? Que está por acá. Listo, pero nos falta por acá hacer un group by, ¿no? Entonces por acá le decimos, ¿no? Que esté agrupado un group by basado en el employee ID. Listo, si hacemos esto y lo ejecuto, por acá yo tengo de cada empleado, ¿no? Cada uno de estos empleados cuántas órdenes ha realizado, ¿no? O cuántas órdenes tiene, por ejemplo. Bueno, nos están pidiendo que muestre los que tengan más de 15 pedidos, ¿no? Bueno, ya mirando por acá una pequeña referencia, sabemos que todos tienen más de 15 pedidos, ¿no? Pero igual, si es que uno, por ejemplo, quisiera utilizarlo, uno no puede hacer lo siguiente, ¿no? Quizás por acá nos podríamos confundir y podríamos decir, bueno, coloco un where, no podría decir coloco un where, cuando count order ID me podría decir por ahí de repente alguno, ¿no? Sea por ejemplo mayor a 15. No de esa manera. Primeramente no va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué no va a funcionar? Pues bueno, porque la palabra where no va a ir acá, ¿no? Si nosotros queremos utilizar un where, el where debería ir antes del group by, ¿no? Por acá, de esta manera. Ahí no marca error, ¿no? Si yo ejecuto, tampoco funciona. ¿Por qué motivo? No se podrán preguntar por acá. Pues bueno, no es que esté mal, ¿sí? Porque si nosotros vemos la sentencia, pues no me marca error, ¿no? Entonces a nivel de escritura no está mal por acá. Sin embargo, el where, ¿sí?, se utiliza para establecer condiciones cuando esa columna existe físicamente en la tabla. Sin embargo, acá no existe. ¿Por qué motivo? Porque esta columna que se llama count order ID no existe físicamente en la tabla. Es una columna que nosotros estamos creando, pero no es que exista físicamente. Entonces, para ello, cuando hay columnas que no existen físicamente dentro de la tabla, pero tú quieres establecer una condición en base a esa columna, lo que tendrías que hacer por acá es establecer otro tipo de condición, que en este caso se le conoce como la condición de having. Por acá le digo, por ejemplo, having, ¿sí?, count, ¿no? Count de qué? Del order ID. Cuando sea mayor a 15, por ejemplo, ¿no? Acá sí funciona. ¿No? ¿Por qué motivo? Porque el having básicamente funciona con columnas que no existan, ¿no? Y el where con columnas que existan. Es una pequeña referencia, pero es algo para que ustedes puedan identificarlo, ¿no? Por acá voy a colocar un alias, ¿no? Por ejemplo, as pedidos, ¿no? Que se llame la columna para que no esté vacía, básicamente. O si no, número pedidos, ¿no? Número pedidos, por ejemplo. Uno lo ejecuta y acá está mi columnita, número pedidos, y ya lo tenemos. Ahora, si tú quisieras ordenarlo, por ejemplo, ¿no? Bueno, por acá le digo, ¿no?, un order by, ¿no? Y decirle que lo ordene en base a la columna que se llama número de pedidos, ¿no? Porque ahora existe esa columna. Le digo por acá, número de pedidos, que sea de manera ascendente, por ejemplo, ¿no? O también lo podría dejar básicamente vacío por defecto y igual funciona. Miren, ahí está, ¿no? Es una forma.
Otra forma es, por ejemplo, que yo hubiera podido agregar ese cálculo también en el order by, ¿no? Es otra forma, miren, por acá. Yo lo ejecuto y también funciona. Otra forma también hubiera sido que cuando tú tienes una sola tabla es en base al orden, ¿no? Por ejemplo, tengo columna 1 y tengo columna 2. Podría decir por acá basado en la columna número 2. Y también funciona, ¿no? Son algunas opciones que por acá les voy dejando a nivel del order by, ¿no? Ahora, si quizás por acá uno quisiera estructurarlo mejor su condición, quisiera hacerlo de una mejor manera, ¿no? Quisiera trabajarlo, pues bueno, podríamos nosotros por acá ya entrar a algunos temas de, por ejemplo, unión, ¿no? Unión de tablas, más de una tabla, por ejemplo. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, yo por acá me estoy viendo el Employee ID, pero si quisiera traerme el nombre y el apellido del empleado, pues no lo tengo, ¿no? Entonces, lo que uno por acá puede hacer es lo siguiente. Ya por acá tendremos que trabajar en base al teorema de conjuntos, ¿no? A los join básicamente dentro de SQL. Por acá podría decirnos lo siguiente: select asterisco from, ¿sí? Primeramente me voy a traer mi tabla de empleados, ¿no? De esa manera, employees, porque acá están los nombres de los empleados que yo quiero traerme. Sí, eso de acá está basado en el diagrama de la base de datos, ¿sí? Si ustedes recuerdan su diagrama de base de datos de Norwin en este caso, ahí me están pidiendo los empleados que tengan órdenes, ¿no? En otras palabras, yo tendría que traerme los nombres que están en el tabla de empleados basado en las órdenes, ¿no? Que está por acá. O sea, tendría que unir estas dos tablas por el campo en común que básicamente es el Employee ID. Entonces, para ello, yo teniendo mi resultado de select asterisco from employees, ¿no? Voy a colocarle un alias a la tabla que sería de mucha utilidad para que no estén colocando el nombre completo. Mi employee ID, mi employees va a llamarse por ejemplo T1. Bueno, acá a eso se le conoce como alias dentro de las tablas, ¿no? Y lo voy a unir, voy a hacer por acá un inner join, porque quiero traerme los datos que coinciden. Debajo del from le digo acá, no, un inner join, sí, con la tabla de order. Acá está, ¿no? Y order va a ser por ejemplo mi tabla 2, ¿no? De esa manera, tabla 1, tabla 2. ¿Cuál es el campo en común? Pues bueno, acá le decimos no. En donde el campo en común va a ser, por ejemplo, de T2 punto, el employee ID va a ser igual al T1 punto employee ID. Acá yo estoy diciéndole básicamente a SQL, ¿sabes qué? Vas a unir la tabla employees con la tabla orders, ¿no? Y el campo en común entre esas dos tablas es la columna que se llama Employee ID de la tabla Orders y Employee ID de la tabla Employees, ¿no? Ya no coloco el nombre completo de la tabla porque estoy colocando el alias, esto es una referencia, ¿no? Por eso coloco el T1 y el T2 con un punto. Listo, esa es una de las formas. También, si por ejemplo, ¿no? Por ahora nosotros quisiéramos ahora comenzar a traer más opciones, ¿no? Yo por ejemplo podría traerme de la tabla 1, no, o de la tabla 2, por ejemplo, tabla 2 quiero por ejemplo el Employee ID, coma, quiero de la tabla 1, quiero por ejemplo el nombre y el apellido completo, ¿no? Lo voy a decir por acá, el first name, ¿no? Que esté concatenado, esto ya lo hemos visto, ¿no? Que esté concatenado por ejemplo con el T1 también, el last name, ¿no? De esa manera. Que acá va a ser un alias, que le voy a colocar as empleado, ¿no? Empleado, por ejemplo. Si nosotros acá lo ejecutamos, vemos que ya tengo por acá el nombre completo y básicamente su código. Sin embargo, ahora me falta hacer ese cálculo, ¿no? Entonces vamos a ordenar por acá un poco las columnas también, ¿no? De esta manera. Siempre es bueno trabajar por acá ordenados, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el cálculo, ¿no? El cálculo básicamente era un count. Acá falta una comita. Un count de la columna que se llama order ID, ¿no? Pero el order ID pertenece a la tabla de order. Entonces T2.order ID. Listo. Acá ya tengo un conteo, ¿no? Bueno, vamos a colocarle por acá también un alias. Le voy a colocar por acá, ¿no? Un as. Y le voy a decir por acá número pedidos para mantener el mismo nombre. Ya recuerden ustedes que puede ser con los corchetes o también puede ser por ejemplo con el apóstrofe, ¿no? Listo. Sin embargo por acá falta todavía, ¿no? Porque tendría que ser por acá el group by, ¿no? Entonces por acá le decimos al final group by que esté agrupado, ¿no? ¿Basado en qué? Basado en el T2 punto employee ID, coma, el T1
punto first name y el T1 punto last name. ¿Por qué motivo? Porque estos de acá son los campos que van a estar afuera, ¿sí? Y el campo calculado es este nada más. Porque tengo que hacer un llamado de esas tres. Entonces por acá lo ejecuto y si vemos ya está, miren, ¿no? Por acá, mira, de esa manera. Ya si por acá uno quisiera establecer una condición, por ejemplo, ¿no? Le voy a decir por acá un having. El having funciona de la misma manera. Un having count, por ejemplo, ¿no? Basado en el T2 punto order ID. Acá me faltó el having, faltó la G. Order ID, ¿no? Que sea, por ejemplo, mayor a 15. Y por último ya un order by, ¿no? Del count order ID. Entonces acá lo copiamos. Listo, que sea ascendente. Y ya está, miren, por acá, ¿no? Ya lo tengo. Tengo el employee ID, tengo su nombre completo y tengo su número de pedidos. Ahora también, si por ejemplo, uno no sé, de repente quiero traerme los empleados que tengan más de, imaginemos, ¿no? 100 órdenes. Entonces lo único que tendría que hacer por acá es en mi having colocar lugar de 15, coloco el 100 por ejemplo, ¿no? Lo ejecuto. Y ahí está, miren, solamente los que son mayores a 100, ¿no? Entonces, esa es una forma, ya si ustedes quisieran, por ejemplo, unir más de una tabla, ¿no? Y comenzar a comparar, con el linear join es básicamente suficiente para poder trabajar esto, ¿no? Es un pequeño ejemplo que quería mostrarles también, así que vamos con los siguientes ejemplos entonces. Por ejemplo, por acá me están diciendo que muestre los clientes que hayan solicitado más de 20 pedidos. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. También vamos a hacer algo sencillo, si no vamos a hacer algo complejo por acá. Ya el tema de unir las tablas, de repente con el nombre del cliente, con dónde vive y todo ello, se lo dejo a ustedes y sería bueno que me lo puedan colocar también en los comentarios su resultado. Entonces hacemos lo siguiente. Select, ¿no? Asterisco from. Voy a traerme de la tabla orders, porque en la tabla orders ustedes recordarán que tenemos, por ejemplo, el customer ID, ¿no? Que quiero saber los clientes. Listo, entonces para ello hacemos lo siguiente. Ya tengo las órdenes. Lo que me están pidiendo por acá es el cliente, así que básicamente me voy a quedar con el customer ID, ¿no? De esa manera. Y para hacer un conteo es un count, ¿basado en qué? Basado en el order ID. Listo. Y acá también le vamos a colocar, por ejemplo, le vamos a colocar un as pedidos o número de pedidos también basado en lo mismo. Número pedidos, no de esa manera. No, si lo dejamos así no va a funcionar. Entonces por acá le digo lo siguiente, ¿no? Voy a hacer un group by, ¿no? Basado en la columna customer ID, ¿no? Lo voy a agrupar por esta columna. Luego de ello vamos a establecer por acá nuestra condición, ¿no? Que va a ser nuestro having. En este caso nuestro having count del order ID, ¿no? Que sea, por ejemplo, mayor a 20, ¿no? Que era lo que nos estaban solicitando. Por último, para dejarlo mejor y ordenado, un order by, ¿no? Basado también en el count ID de manera ascendente. Listo, con ello es suficiente. Ejecutamos. Y si vemos, ya estaría, ¿no? ¿Cuáles son los clientes que tienen más de 20 pedidos? Listo. Ahora, si ustedes quieren unir las tablas, ya tendrían que unirlo con un inner join, ¿no? Eso sí, ya lo dejo a ustedes para que lo puedan desarrollar. Siguiendo con el otro ejercicio donde dice, ¿no? Que muestre los empleados que hayan colocado pedidos para los países Alemania y Brasil. Solamente me piden de estos países, ¿no? Del resto no. Entonces, si me están pidiendo por acá ya una condición, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en la tabla de orders sí existían los países, ¿no? Si uno hace, por ejemplo, un select asterisco from de la tabla orders y lo ejecuta, recuerden ustedes que acá estaba el país, acá está, ¿no? Que básicamente es la columna que se llama el chip country. Acá estaba Brasil y acá estaba Alemania. Entonces, primeramente podríamos establecer una condición, ¿no? Como esto es una columna física que sí existe dentro de la tabla, establecemos entonces un where, ¿no? Where chip country, ¿no? Chip country que contenga, pues hacemos el link, recuerden que también lo habíamos mostrado, que contenga, por ejemplo, los siguientes países, ¿no? Que contenga el país que se llama Alemania, es Germany, y el país de Brasil. Listo, ¿no? ¿Para qué? Para delimitar un poco el query. Listo, acá ya tengo solamente puro Alemania y puro Brasil.
Entonces ahora me están diciendo que les muestre, ¿no? Les muestre cuáles son esos empleados que hayan colocado más pedidos. Entonces hacemos lo siguiente. Como quiero solamente el empleado, le podría decir por acá que quiero traerme el employee ID y que quiero establecer un count, ¿no? Un conteo basado en la columna, por ejemplo, de order ID. No, listo. Por acá lo colocamos nuestro alias as número pedidos. Listo. Antes de ejecutarlo, recuerden, cuando tienen un count tienen que establecer un group by. Entonces por acá le digo, no, un group by de esta manera, en la cual hacemos lo siguiente, que va a estar por el employee ID. Si uno ejecuta, no, acá está el resultado. Estos son básicamente los empleados que han colocado pedidos para el país de Alemania y Brasil. Y estas son la cantidad de pedidos en cada uno de esos países. Ahora, si por acá uno quisiera, por ejemplo, ¿no? saber cuáles son de Brasil y cuáles son, por ejemplo, de Alemania, lo que tendría que hacer por acá es lo siguiente, ¿no? Es agregar la columna, por ejemplo, del chip country, ¿no? Chip country, por ejemplo, y en el group by también agregar el chip country, porque va a ser también otro tipo de también va a ser otro tipo de agrupación. Ejecutan y ahí está, ¿no? Cuántos son para Brasil y cuántos son para Alemania. Es otra forma también de poder establecerlo. Entonces, ahora vamos con el ejercicio número 19, en el cual me dice obtener un reporte en donde muestre la cantidad de órdenes por cada vendedor, ¿no? Por acá ya me están dando un ejemplo parecido, ¿no? Si me dice obtener un reporte donde muestre la cantidad de órdenes por cada vendedor. Recuerden acá que los vendedores básicamente son los empleados. Entonces por acá le decimos nuestro select asterisco from, también de la tabla orders, ¿no? De esta manera. Por acá tendría que quedarme yo con los empleados, ¿no? Entonces por acá le decimos que me muestres la columna de el employee ID, ¿no? De esa manera, y me realice un conteo basado en la columna de order ID. Y por acá también ya sabemos, le decimos nuestro alias número de pedidos. Listo. Lo que me falta por acá es hacer un group by, no, nuestro group by. El group by se hace por las columnas fijas, por si acaso, ¿sí? Las columnas que no tienen cálculos. Las columnas con cálculos, esas sí no van dentro del group by. Entonces, que esté agrupado por el employee ID. Listo. Y por ejemplo, hacemos por acá un order by, ¿no? Que esté ordenado basado en la columna de órdenes de manera descendente. No quiero mostrarlo descendente. Validamos y ahí está, ¿no? De mayor a menor. Acá tengo un pequeño reporte en el cual tengo la cantidad de órdenes por cada vendedor, que básicamente es el empleado. Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, establecerlo de una mejor manera, pues bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Al employee ID le voy a colocar, por ejemplo, un alias y le voy a decir por acá código de vendedor, ¿no? Por ejemplo, si quisieran mantenerlo de esa manera. Y ya está, ¿no? ¿Para qué? Para que esté en contexto. Muy bien, y el ejercicio 20, que hizo tener un reporte por vendedor que muestra el número de órdenes y el importe vendido para cada año de operaciones. Este ejercicio sí lo vamos a dejar para el siguiente video, porque esto viene a ser un poquito más grande, ya que por acá vamos a entrar a unas funciones de fecha, ¿no? Y después también agrupaciones, y después se van a basar los otros ejercicios también en ello. Así que bueno, nos vemos en un momento para el siguiente ejercicio.